Hemos estado viendo sistemáticamente mensajes relevantes a nuestras vidas basados en la historia de la salvación de Dios. ¿Se acuerda que hace mucho tiempo comenzamos con quién es Dios y comenzamos con la creación de Dios y comenzamos con la caída del hombre en pecado en el huerto del Edén, la separación que hubo? Vimos inclusive la historia de Noé. Después vimos cómo Dios escogió un hombre, Abraham, para que por medio de él viniera una descendencia de la cual vendría Jesucristo para salvarnos. Y vimos la historia de Abraham y la historia de su nieto Jacob, cómo luchó con Dios, y en esa lucha con Dios de las circunstancias de la vida, Dios transformó su corazón y de ser un engañador se convirtió en un siervo de Dios que fue un instrumento para que existiera la nación de Israel. Y vimos cómo sus hijos llegaron a Egipto y Dios hizo cosas preciosas con la vida de José en medio de su sufrimiento, volteó todo para bien. Y después vimos cómo el pueblo cayó en esclavitud y empezó a clamar a Dios. Y cuando clamó a Dios, Dios levantó un libertador, Moisés. Hemos visto todo eso sistemáticamente. Ustedes están aprendiendo en esta iglesia cómo entender la Biblia y las historias de la Biblia. Y vimos cómo el corazón del faraón fue endurecido a pesar de que vio la gloria de Dios. Y vimos un mensaje que nos advertía de que cuidemos nuestra vida, de no endurecer nuestro corazón en el pecado y no ser tercos, sino dejarnos moldear por Dios. Y que Dios, así como usó a Moisés, quiere usar nuestras vidas también. Y las semanas pasadas vimos cómo Dios abrió con poder el mar en dos y cómo Dios les rescató, y el pueblo tuvo que obedecer a Dios y estar presto y listo para ser rescatados por Dios. Hoy continuamos esa serie que hemos estado viendo y vamos a entender que hay un pasaje en la Biblia, pues después de que el pueblo es liberado, cruzan el mar Rojo, llegan al monte Sinaí, un monte que se llamaba Sinaí. Y ahí Dios hace un pacto con ellos y les da los 10 mandamientos y les da su ley. La semana que viene vamos a hablar de eso. Cómo Dios es un Dios que nos ha dado su guía a través de su palabra, que es una lámpara en nuestras vidas, para evitarnos meter la pata, meternos en problemas, porque el pecado siempre trae sufrimiento innecesario a nuestras vidas. La siguiente semana vamos a ver de eso. Pero hoy quisiera que contempláramos un área de la Biblia difícil de comprender para nosotros, que es el área del tabernáculo. La Biblia habla de que Dios le dio instrucciones a Moisés para construir un tabernáculo, una tienda de reunión. Le voy a dar una lectura para que se dé cuenta. A veces uno llega a la Biblia, pues sobre todo cuando es un recién cristiano, y dice, no sé por dónde comenzar. Y pensamos que debemos comenzar por el libro de Génesis, ¿verdad que sí? Y aguantamos Génesis y después llegamos a Éxodo y las cosas empiezan a complicar a medio Éxodo, porque empezamos a ver que hay varias circunstancias en las que se dan instrucciones específicas de cómo construir una tienda de reunión. Y tú te preguntas, bueno, ¿qué tiene eso que ver con mi vida? Yo quiero saber cómo conocer a Dios, yo quiero saber cómo mejorar mi matrimonio, cómo ser un buen padre. Y de repente llego a la palabra de Dios, a la Biblia, y leo esto: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Dice, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la recubrirán de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una corteza de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en las 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cubrirás de oro. Y tú dices, Señor, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Está aburrido, me quitan las ganas de seguir leyendo tu palabra. Yo pensé que le iba a abrir y me iba a decir, tú eres creado a mi imagen y semejanza, tengo un plan para tu vida, esta es la manera en que tú puedes solucionar tus problemas, ¿verdad que sí? Y leemos eso y decimos, bueno, ¿cuál es el propósito? Y hoy vamos a reflexionar juntos de que esa porción de la Escritura tiene un propósito tremendo. Y el propósito era que ese lugar era el lugar donde el pueblo de Dios se iba a encontrar con Él. Y nos muestra y nos revela un poco del corazón de Dios, que Dios tiene un propósito para que tú y yo nos encontremos con Él día a día. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que le busca de todo corazón.
Que no seamos personas que nos levantamos en la mañana, quizá agarramos la taza de café, prendemos el carro, lo calentamos, nos vamos a trabajar y ni siquiera hemos orado, ni siquiera hemos buscado a Dios de corazón, inclinado nuestras rodillas y decirle: Señor, gracias por este día más. Revela tú en mi vida lo que tú quieres revelarme hoy. Ayúdame a conocerte más, a crecer en mi fe. Señor, gracias por lo que me has dado. Dios quiere que nosotros apartemos ese tiempo para Él. El salmista en el Salmo 5:3 decía: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y yo no sé cómo está tu vida de oración en esta mañana. Yo sé que a veces podemos venir a la iglesia y empezar con mucho deseo de buscar de Dios, y luego seguimos viviendo la vida cristiana, y de repente este día no oramos, mañana tampoco oramos, y sí, el domingo estamos en la iglesia, pero entre semana estamos descuidando nuestra vida de oración. Y yo quiero que tú sepas que en la presencia de Dios hay bendiciones, y que estar lejos de la presencia de Dios también trae frialdad espiritual a nuestra vida y nos hace estar fríos espiritualmente para cometer errores y tonterías y desobediencias a Dios cuando no estamos en sintonía con Él. Dice el Salmo 37:4, dice: deleítate en el Señor. Deleitarte es que estás contento y deseoso de tener ese tiempo, de pasar ese tiempo con Dios. Y dice: y Él te contestará las peticiones de tu corazón. Entonces, este debe ser el anhelo de nuestro corazón. Ser personas que día a día apartamos un tiempo para buscar de Dios. Y todos en nuestra vida a veces nos hemos enfriado espiritualmente. Todos en nuestra vida a veces nos cuesta trabajo orar. A veces somos flojos, indisciplinados. Y cuando nos damos cuenta de eso, o como cuando domingos como hoy estamos en la iglesia, son recordatorios de la gracia y del amor de Dios para decirte: hijo, hija, acuérdate que te creé, yo te formé para que tengas una relación conmigo. Y la fuente de tu sabiduría, de tomar buenas decisiones día a día, es que me busques con todo tu corazón. Dios desea que busquemos su presencia. En el libro de Éxodo 25 al 31 y luego 33 al 40, les he dicho bromeando que parece un manual de Home Depot de cómo construir una tienda de reunión. Y tú lo lees y dices: ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Quizá esa sección no es relevante a nosotros hoy, pero yo quiero que sepas de que hay aplicaciones prácticas de esto. En Éxodo 25 Dios dice: harán un santuario, un lugar, dice, para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, le dice Dios a Moisés. Así harán el diseño del tabernáculo y sus utensilios. La palabra tabernáculo significa, en hebreo es mishkan, significa residencia, lugar para vivir, una tienda de reunión, donde se supone que la presencia de Dios iba a estar allí en medio del pueblo. ¿Qué nos habla a nosotros hoy eso? Que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y de siempre, y que aunque estamos bajo Jesucristo y no bajo guardar leyes o un sistema de sacrificios como los judíos que se acercaban a Dios, Dios sigue siendo el mismo, que Él sigue queriendo que tú y yo le busquemos día a día a través de la oración. Así se veía aproximadamente el tabernáculo de reunión en Israel. Aquí podemos ver una foto en tercera dimensión donde vemos cómo tenían los corderos preparados para el sacrificio, y este era el lugar, este era el tabernáculo. Tenía un patio exterior y tenía un patio interior, tenía un tabernáculo interior. En esa parte estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. Y como vemos afuera había un lavatorio y había un altar donde se sacrificaban los corderos, los holocaustos para Dios. Entonces vemos que en este altar exterior se sacrificaban esos corderos. Y tú dices: ¿pero por qué, hermano? Esta parte de la Biblia suena tan rara para nosotros hoy. ¿Qué necesidad de sacrificar corderitos y cabritos y becerros y vacas? ¿Por qué es esto? Y bueno, recuerden que estamos leyendo algo que Dios preparó para una cultura de hace 3,500 años atrás. En la cultura en la que Dios dio estos mandatos era algo común para los pueblos alrededor de Israel. Pero Dios desde el inicio, desde el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios cubrió sus pieles, su desnudez, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando nosotros fallamos delante de Dios, tenemos un compás moral en nuestra mente que nos muestra en lo que hemos fallado delante de Dios. Y nos sentimos mal cuando pecamos.
si estamos en sintonía con Dios. Y Dios cubrió esa vergüenza, esa desnudez de Adán y Eva con pieles de animales inocentes que murieron. Y se empezó a establecer el sacrificio a Dios de animales. Y esto es porque la vida de nosotros está en la sangre. Si nos desangramos, nos morimos. Y los seres humanos comen corderos, comen cabritos. ¿Alguno de ustedes ha comido cabrito al pastor? ¿Sí? El otro día oí que querían hacer taquitos al pastor y salí corriendo. Bueno, dice, quieren hacerme taquitos, ¿no? Bueno, nosotros comemos y nos gusta la barbacoa, nos gustan los corderos. Bueno, el pueblo de Israel también comía, pero Dios quería que en medio de esto el pueblo de Dios hiciera conciencia de algo. Ninguno de nosotros estaría aquí si Dios no hubiera creado nuestra vida. Dios nos creó con un propósito. Si nosotros decimos, Dios, yo no te quiero en mi vida, yo no necesito la religión, yo voy a vivir a mi manera, yo no necesito leer la Biblia, yo solamente voy a vivir como yo quiero vivir, no te necesito, Dios va a decir, ok, vive tu vida sin mí. Y al morir, nosotros no tenemos derecho a ir a su presencia. Él es el autor de la vida, y cuando nosotros le damos la espalda al autor de la vida, merecemos la muerte. Entonces Dios quería que en medio de eso, Israel, su pueblo, reflexionara. Cuando degollaba a un corderito o a una cabrita y rápidamente desbordaba la sangre y tomaban esa cabrita y la asaban al fuego, Dios quería que ellos recordaran que nuestra vida depende de nuestra sangre y que darle la espalda a Dios es encontrar muerte para nosotros mismos, porque nosotros no existiríamos sin Él. Entonces por eso dice Hebreos 9:22, de acuerdo a la ley casi todo tiene que ser purificado ¿con qué? Con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. ¿Qué dijo Juan el Bautista, que fue un gran profeta de Dios, que llamaba a la gente al arrepentimiento al comenzar los evangelios en el Nuevo Testamento, cuando vio a Jesús? Dijo, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para nosotros nos recuerda de que todo esto era una sombra de lo que habría de venir en Jesucristo. Que Jesús fue golpeado, escupido. Primero que nada, siendo Dios, vino a esta tierra y se humilló como un ser humano y se revistió de debilidad y dejó su gloria porque vio tus intereses importantes, porque Él te creó y te ama y tiene un propósito para ti. Y fue a la cruz por amor a ti, derramó su sangre y en la cruz dijo, consumado es. He terminado el propósito por el cual vine, derramar mi sangre y mi vida. Entonces, cuando nosotros leemos en Éxodo esto del tabernáculo, del lugar donde el pueblo se encontraba con Dios, donde se hacían sacrificios, nos recuerda a nosotros que hubo un sacrificio que fue hecho hace 2000 años, que fue la sangre de Jesucristo por nosotros. Y esa sangre de Jesús fue derramada para que tú y yo vivamos vidas limpias ante Él y nos apartemos del pecado y seamos de Dios. Había un lavatorio, un lugar donde el sacerdote se lavaba de manejar el sacrificio, pero también se lavaba antes de hacerlo. Hasta el día de hoy, por ejemplo, los musulmanes, el Islam fue una religión que fue inventada 700 años después de Cristo, porque Mahoma, el fundador del Islam, estuvo en contacto con judíos y cristianos que le hablaron de Dios y le hablaron de Jesús, pero él decidió unificar a las tribus árabes que creían en muchos dioses y decirles que había un solo Dios, y creó su propia religión. Ellos oran 5 veces al día, postrados hacia la Meca, su lugar santo, ¿verdad? Y en la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y antes de acostarse, en dirección a Jerusalén. ¿Por qué Daniel oraba en dirección a Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el templo donde moraba la presencia de Dios. Y los musulmanes muchas veces antes de orar, ¿qué hacen? Se lavan las manos y se lavan los pies. Si has visto videos o documentales de mezquitas o vas a una de las mezquitas, a veces antes de postrarse a orar se lavan. ¿Por qué? Porque es un simbolismo de decir, quiero estar limpio para presentarme delante de Dios. Requerimos limpieza, debemos limpiarnos continuamente. Y eso es un recordatorio para nosotros. Mientras antes de que nosotros vayamos a la presencia de Dios, vamos a batallar con el pecado. Tengo un sitio web que se llama Firmes en la Verdad, donde pongo temas de doctrinas, de religiones, y tengo un Facebook de Firmes en la Verdad, donde pongo artículos. Y el día de ayer me escribía un muchacho desde
Venezuela, donde me hacía preguntas y me decía, pastor, ¿cómo le hago para encontrar una iglesia con sana doctrina? Le decía, realmente es difícil, porque en Latinoamérica la mayoría de las iglesias te tumban en el espíritu. Algunos te dicen que si no hablas en lenguas que no has sido salvo, que tienes que declarar. ¿Se acuerdan que estoy poniendo en el Facebook ahorita un artículo de dónde sale lo de declaramos, verdad? Que eso no viene en la Biblia, nunca oyes al apóstol Pablo ni a Jesús diciendo declaramos. Surgió en 1970 de Kenneth Hagin, viene del ocultismo. Si no está enterado, conéctese al Facebook y vea lo que estoy poniendo ahí. Y este muchacho me hizo preguntas de eso y luego me dijo, pastor, ¿cómo le hago? Porque lucho en mi vida con las tentaciones y la pureza en mi corazón. Dice, me considero un muchacho que leo la Biblia, que busco de Dios, que trato de tomar cosas sanas. Le digo, ¿eres casado? Me dice, no. ¿Qué edad tienes? 18 años. Y le digo, es entendible. Como seres humanos, Dios puso en nosotros hormonas sexuales en nosotros. Y lo hizo para el matrimonio, para que pudiéramos disfrutar la intimidad con nuestra esposa. La intimidad sexual es un resultado de la intimidad emocional, de estar bien con Dios y estar bien el uno con el otro. Pero como no estás casado, ojalá tuviéramos un switch que dijera off, ¿verdad? Y que dijera, ya te vas a casar, mi hija, mi hijo, vente para acá, déjame, le pongo on, ya se va a casar. Pero no es así. Tenemos que luchar con eso día a día en nuestras vidas. Le dije, es normal que tengas esa lucha. La Biblia nos dice que no debemos practicar el pecado. Pero el apóstol Juan dice de que el que dice que no tiene pecado está mintiendo y haciendo a Dios mentiroso, porque cada uno de nosotros estamos corrompidos en nuestra naturaleza, luchamos con el pecado mientras estemos en esta tierra hasta que vayamos con Dios. Y lo que tú y yo debemos procurar es limpiarnos para Dios, día a día decidir hacer las cosas correctas y obedecer a Dios y tomar esa lucha. Y pudimos animar y exhortar a este muchacho y me dijo, gracias, fue de mucha ayuda, pude hablar con él. Pero recuerda lo que dice primera de Juan 1:8. Dice la Biblia de que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, le decimos las áreas en las que batallamos, nuestras debilidades, que Dios es fiel, es amoroso y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La vida cristiana se vive un día a la vez, se lucha día a día para agradar a Dios, pero esto de la limpieza, Dios quería, a veces las cosas exteriores son símbolos que muestran cosas profundas, como el bautismo, ¿no? Como el bautismo que vamos a practicar la semana que viene. Nos muestra el sumergirte en el agua, decir, yo quiero ser sepultado con Cristo para resucitar con Cristo. Quiero vivir a mi vieja manera de vivir y vivir una vida nueva. Y cuando el pueblo de Israel veía que el sumo sacerdote, antes de los sacrificios y de acercarse a Dios por el pueblo, se lavaba y se limpiaba, era un recordatorio que nuestro corazón también, cuando nos acercamos a Dios, debe limpiarse. Y yo quiero que tú sepas que a veces nos sentimos sucios delante de Dios cuando fallamos. Todos ha habido un punto en nuestra vida, algún pecado, alguna debilidad, alguna situación que nos separamos de Dios, que descuidamos la oración o que sencillamente hicimos lo que se nos dio la gana por nuestra rebeldía y nos sentimos sucios siquiera de venir a la iglesia porque nos sentimos hipócritas. Pero quiero que sepas que en Cristo, que Dios nos ama, que en Cristo hay limpieza, que hay perdón y que siempre hay oportunidad de venir ante Él como somos. A Dios no le vas a sorprender cuando confiesas lo que hiciste, Él ya sabe lo que hiciste. Pero lo que tienes que decirle, Señor, no quiero más con esto. Ayúdame, Señor, perdóname y recíbeme. Y quiero caminar contigo de ahora en adelante. Debemos limpiarnos. El Salmo 24, 3, 4 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Porque el templo de Israel se encontraba en un monte. Dice, ¿quién estará en su lugar santo? Dice, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Pues el salmista dice, Señor, ¿quién se puede presentar delante de ti? Y el salmista reflexiona y dice, Señor, lo que tú quieres es un corazón sincero y limpio, alguien que se arrepiente y te busca. Entonces el tabernáculo con su lavatorio afuera nos recuerda que para presentarnos a Dios debemos confesar pecado y buscar agradarle, y no nada más decir, pues al cabo Dios me perdona, voy a darle vuelo al hilacho y me voy al mundo y peco y estoy el sábado en la discoteca tomando un alcohol, viendo a las mujeres, y el domingo voy a la iglesia y, oh Señor, cuánto te amo. No funciona así la cosa. Tenemos que ponernos bien con el Señor, y si le hemos regado, pedirle perdón al Señor y decidir no volverlo a hacer. Entonces el tabernáculo interior era así. Aquí vemos que había, una vez que la gente entraba, había una mesa con panes
había lo que es como una menora, una lámpara de aceite con 7 brazos, había un altar de incienso, después estaba el velo, que del otro lado estaba el lugar santísimo, donde el sacerdote entraba una vez al año, en el día de la expiación que se menciona en Levítico 16, para pedirle al Señor perdón por los pecados del pueblo y que el pueblo fuera limpio. Y aquí había un arca que se conoce como el Arca del Pacto. Inclusive se hizo una película de Indiana Jones con Harrison Ford. Alguna vez escuchó la Cazadores del Arca Perdida, se llamaba, ¿verdad? Hablando del Arca del Pacto de Israel, porque era llena de oro y se supone que la presencia de Dios moraba en ese lugar. Tenía unos querubines, unos seres alados, angelicales, sobre los cuales se supone que la presencia de Dios reposaba. Dios hacía todo este simbolismo para que la gente estuviera consciente de verdades de quién Dios es, que Él mora en majestad, etc. Entonces el lugar santo tenía la mesa de los panes, el altar del incienso, que vemos el humo que sale, ¿verdad? ¿No huelen? Qué rico huele. Y vemos también la lámpara. Entonces vemos que la lámpara tenía 12 panes. ¿Cuántas tribus de Israel había? El pueblo de Israel estaba constituido de 12 grandes familias. La tribu de Isaacar, de Neftalí, de Judá, de Benjamín, de Simeón, todas las 12 tribus de Israel. Y la tribu de Leví, los levitas, eran los que iban a oficiar los sacrificios diarios, las ofrendas diarias. Habían 5 tipos de ofrendas. Otro día veremos eso, algunas de paz, de gratitud a Dios por lo que Dios les había dado. Pero esta mesa con 12 panes tenía un pan representando cada tribu. O sea que cada familia venía ante Dios y decía: Dios, reconocemos que hemos comido, hemos subsistido, tenemos trabajo, tenemos a nuestra familia, así no todo ha ido bien, hay problemas, hay caos, la vida es enfrentar problema tras problema, pero Señor, hasta el día de hoy tú nos has sustentado y nos has ayudado y estamos agradecidos. Ese pan representaba que de las cultivos y cosechas que el pueblo recolectaba, hacían ese pan y lo presentaban delante de Dios como una muestra de agradecimiento que Dios había sido su proveedor. ¿Qué nos recuerda nuestra vida? Que no solamente debemos confesar pecado al acercarnos a Dios y venir con manos limpias, sino también a Dios le agrada la gratitud. No hay nada más feo en una persona que la falta de gratitud. No hay nada más feo en alguien que cuando alguien ha hecho algo por ellos, les ha ayudado, han hecho algo por ti y que te paguen mal. ¿A poco no? Es algo, la gratitud es una virtud que debemos enseñarle a nuestros hijos, a decir por favor y a decir gracias. Y Dios también quiere que nosotros seamos agradecidos con Él, que reconozcamos que la vida que tenemos es por su gracia, que no nos centremos solamente en las calamidades de la vida, sino que reconozcamos las bendiciones que tenemos del Señor. Cada vez que mi esposa y yo hemos sufrido alguna situación difícil, alguna operación, alguna situación que salió mal, lo que hacemos, en vez de ahogarnos en nuestras lágrimas, en nuestros problemas, es contar nuestras bendiciones. Darle gracias a Dios por las cosas buenas que tenemos por su gracia. Y yo te aconsejo que hagas eso en tu vida también. Vas a disfrutar mucho más la vida. Aún, dice, pero hermano, en medio de la calamidad, sí, en medio de la calamidad. Me acabo de enterar ahorita tristemente, para que oremos por él, un muchacho que se llama Roberto, 20 años de edad, me acabo de enterar que lo golpearon, lo quisieron matar, le dieron un batazo parece, y lo tiraron a las vías del tren, y acaba de perder su mano, porque el tren le pasó encima. Oremos por él, que el Señor lo fortalezca, que él se busque de Dios. Y estaba hablando con un hermano ahorita y estaba diciendo, realmente yo sé que este muchacho en este momento va a tener mucho, a lo mejor en su corazón, deseo de venganza, deseo de frustración, odio, coraje, porque a mí, porque me pasó esto, cómo perdí una mano, que ya no te hartas igual en la vida, pero puede ser sanado. Pero yo me quedo pensando, realmente este muchacho era para que no estuviera vivo hoy, y es para que estuviera muerto. Entonces, en vez de que este muchacho se ahogue en su penuria, no es fácil hacerlo, pero es bueno que él pueda voltear y ver que está vivo solo por la gracia de Dios, que puede ver un día más y que puede salir adelante, y que tiene 20 años, puede encontrar una esposa, puede encontrar una familia algún día lo va a recordar como algo horrible de su pasado, pero Dios puede restituir su vida. Yo quiero que tú sepas que lo mismo te puede pasar a ti y a mí. No importa lo que tú hayas pasado, si tu esposo te dejó,
si tu esposa te dejó, si tu marido fue malo contigo, si la gente fue injusta contigo, si perdiste tu trabajo, no te hundas en las cosas negativas. Dale gracias a Dios por las provisiones que Él te da. Y el pueblo de Israel sufría, pero estaba consciente en su adoración diaria a Dios de que debemos ser agradecidos. Exactamente, dice Filipenses 4:6, no se aflijan por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. ¿Y qué? Denle gracias. O sea que cuando hay cosas que nos afligen, que nos quitan la paz, podemos acercarnos a Dios contando nuestras gratitudes, diciéndole a Dios: gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has ayudado, porque aunque estoy en una calamidad, tengo vida. Gracias, Señor, porque tengo mi familia. Sea lo que sea que estés agradecido, así debemos presentarnos a Dios. Luego, en el lugar santo estaba la lámpara, que era lámpara de aceite que alumbraba el lugar santo. Y la lámpara representaba para los judíos, en literatura rabínica posterior hablaban que la lámpara representa la luz de la ley de Dios guiando nuestro camino. El Salmo 105 dice el salmista: Señor, tu ley, tu palabra, cuando medito en ella, cuando aprendo a conocer tus pensamientos, tu corazón, lo que tú quieres para nosotros, Señor, tu palabra es como una lámpara que alumbra mi camino donde yo voy. Por allá no vayas, hay peligro, vete por acá. Allá el camino está limpio, para allá voy. Tu palabra, Señor, guía mis pasos, mi caminar, me salva de problemas innecesarios, porque veo la luz de tu palabra en vez de hundirme en la oscuridad y las tinieblas de estar sin ti. Entonces, la lámpara representa la gloria de Dios, que es luz, y su ley que ilumina nuestras vidas. Y la Biblia nos dice, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y dice que el que esté en Jesús no andará en tinieblas, porque sabes quién eres, tienes un propósito, Dios te ayuda a poner en orden tu vida. Él es luz. Y la Biblia dice que cuando venimos a Jesucristo, no solamente Él es nuestra luz, sino Él quiere que nosotros también seamos luz, ¿verdad que sí? Para otros, que brillemos donde estemos en nuestro trabajo. Estamos tan llenos de negatividad, de problemas, las noticias, pura mala noticia. Es difícil encontrar gente con una buena actitud realmente. Y cuando encuentras una persona así, es algo que trae luz a tu vida, que trae paz. Y tú y yo podemos ser esa luz con la gente en nuestro trabajo, en nuestra familia. Todo el mundo anda en una situación caótica. Nosotros podemos traer una sonrisa, podemos traer la luz de Dios, la paz de Dios, si estamos caminando con Jesucristo. El altar del incienso era el otro componente que había en este lugar. Y en la Biblia se da detallada la instrucción de cómo construirlo. Les digo que parece un manual de cómo construir, de esos de que compras una mesa y te dice cómo armarlo, ¿verdad? Y el altar de incienso, allí se ponían especias aromáticas, y entonces cuando uno entraba a la presencia de Dios, ¿qué olía? ¡Ay, qué rico!, ¿verdad? Antes no había como ahora que comprabas Glide y todo eso para que huela rico. Eran incienso, eran especies aromáticas de plantas que olían rico. Entonces eso también es un recordatorio que cuando el sacerdote o los levitas entraban a la presencia de Dios, que la presencia de Dios huele rico, que la presencia de Dios es un lugar bueno para nuestras vidas, es un lugar hermoso. Cuando tú estás cargado con alguna situación en tu vida, o tú y yo estamos cargados y oramos a Dios y lloramos delante de su presencia, es como que nos quitan un peso de encima. Salimos con una paz después de haber llorado a Dios, no importa la carga que hayamos tenido, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de Dios, también en Apocalipsis 5:8, me recordó que en Apocalipsis 5:8 se ve una escena del trono de Dios donde está el anciano de días sentado en el trono, y a un lado el Cordero de Dios, que es Jesús, que fue sacrificado por nuestros pecados. Y se ve que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y del Cordero y lo adoran. Quizá los 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, o la iglesia de Israel, su pueblo entero reunido a través del trono, se postran ante Dios y le dan gloria. Y dice la Biblia que los cristianos que estaban siendo perseguidos por el imperio romano injustamente, algunos los habían encarcelado, algunos los habían matado. Dice la Biblia que sus oraciones delante de Dios eran como un incienso de olor fragante.
¿Qué significa? Que Dios está atento a tu corazón y a mi corazón cuando clamamos en nuestra recámara, en nuestro cuarto, en nuestro carro. Y a Dios le agrada. Para Dios es algo hermoso. Yo como padre ahorita puedo experimentar tener una relación con mi hija de amistad, que está chiquitita pero ya comunica todo. Y puedo hablar con ella y platicar con ella, y es algo que alegra mi corazón. Y yo creo que cuando tú y yo platicamos ante Dios y le traemos nuestras oraciones, es para Dios un olor grato, algo bonito, algo bueno que Dios se agrada. Entonces, busca a Dios en oración. Cada día aparte ese tiempo para que digas como el salmista: Señor, de mañana me presentaré delante de ti, de mañana oirás mi voz y esperaré en tu respuesta, Señor. Para que nos recuerda también lo grato que es la presencia de Dios y lo grato que debe ser a Dios también nuestras oraciones. Entonces después había el velo. El velo era hecho de cuero, era duro. Tenía las imágenes de unos querubines, de unos seres alados, para representar que la presencia de Dios es poderosa, que Dios está rodeado de ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Y ese es el mismo velo que el sacerdote entraba una vez al año para pedir perdón por el pecado del pueblo, que cuando Jesús murió en la cruz, me parece que es Mateo 27:51, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos, mostrando que ya tú y yo no necesitamos un sacerdote que entre por nosotros ante Dios, sino porque Jesús fue sacrificado como nuestro cordero que derramó su sangre por ti y por mí. Tú y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios al momento que nosotros queramos acercarnos a Él. Tenemos libre entrada por la sangre de Jesucristo. Y este velo separaba el lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Ahora, en esta arca del pacto, del otro lado del lugar santísimo, ya van aprendiendo. ¿Cuántos de ustedes sabían esos componentes del tabernáculo? Hay 50 capítulos de la Biblia que hablan del tabernáculo. El libro de Hebreos menciona mucho el tabernáculo también. Ahorita ya se dan una idea más de qué trata, ¿verdad? De qué trata la cosa y el simbolismo de cada uno de ellos. Así que espero que esta predicación, además que salgan retados por lo que Dios hable a su corazón, también sea instructiva y que sean enseñados para que cuando lean la Biblia comprendan un poquito más de qué se está hablando y qué es lo que está pasando y no suene tan raro, ¿sí? Entonces el tabernáculo tenía fuera un lugar para lavarse las manos. ¿Qué representaba? La necesidad de acercarnos a Dios con limpieza de corazón. Parece que ya están los frijoles. No tengo un timer, ¿sabe por qué? Porque no quería pasar de más de 40 minutos predicando y ya se me puso en cero, no sé por qué. Entonces por eso le digo, ya están los frijoles, porque es un reloj de esos de cocina. Pero me ha ayudado las semanas pasadas, porque si no yo le sigo enseñando y se me pasa el tiempo. Entonces vemos que afuera estaba el lugar para lavarse las manos, para recordar la necesidad de limpieza ante Dios. Luego había un altar que nos recordaba que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y era un altar para los holocaustos, las ofrendas quemadas a Dios, desprendernos de algo que nos cuesta para dárselo a Dios. Y luego estaba ya el lugar santo y el lugar santísimo. Esto era el tabernáculo, el templo portátil. Después David, el rey David, preparó todo para la construcción, y su hijo Salomón fue el que logró construir el primer templo. Y dentro había la mesa de los panes, que representaba ¿qué? La gratitud con la provisión de Dios que día a día Él nos sostiene a cada una de nuestras familias, ¿verdad que sí? Luego estaba el candelabro, la menora judía con aceite encendido, ese fuego que representaba ¿qué? La luz, que es acercarnos a Dios, y que cuando estamos lejos de Dios estamos en tinieblas, con una vida vacía, tomando decisiones tontas sin Dios, ¿verdad? La luz de su palabra. Y luego tenemos el altar del incienso, que representaba ¿qué? Que la presencia de Dios es un olor grato a nuestras vidas, y que cuando tú y yo oramos también, esas oraciones son un incienso para el corazón de Dios. Entonces estaba el velo que separaba, que muestra que hay una barrera entre nosotros y Dios por nuestro pecado. El sacerdote tenía que prepararse ante Dios para entrar a ese lugar santísimo. Estaba el arca del pacto. ¿Y qué creen que había dentro del arca del pacto? ¿Quién sabe qué había dentro? ¿Qué?
No, les da pena hablar, uno no los escucha hasta aquí. Bueno, ahí estaba el arca del pacto con los querubines que representaban seres angelicales, protectores de la gloria de Dios, que nos muestra que Dios es majestuoso, sublime, poderosísimo, está rodeado en su gloria con su creación angelical. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? Bueno, estaba la vara de Aarón. ¿Qué fue la vara de Aarón? Lo que Dios usó con Moisés y le dijo, tírala al piso, y se convirtió en una culebra, y el faraón vio quién era el Señor. Esa vara de Aarón fue con la que tocó el Nilo y se convirtió en sangre. Esa vara de Aarón fue con la que tocó el mar y se abrió en dos y fueron libertados. Entonces la vara de Aarón, cuando los sacerdotes veían lo que había dentro de un recordatorio, fuimos un día liberados con poder por la mano de Dios. La vara es un recordatorio de nuestro diario vivir, porque a veces olvidamos. Yo quiero preguntarte, ¿de qué te ha salvado Dios? Hoy me comentaba un jovencito de 15 años de cómo Dios lo había salvado en una ocasión, inclusive de un choque. Yo me quedo pensando ahorita, si un jovencito se acuerda de eso, ¿de qué cosas te ha salvado el Señor a ti? ¿Qué con la salvación de tu alma? ¿Qué precio pones al saber que eres de Cristo y que al morir vas a ir a su presencia si te has arrepentido y has confiado en Jesucristo? El saber que al momento de cerrar tus ojos y que Dios nos llama a su presencia, vamos con Él. Entonces tenemos que recordar constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros. La Biblia dice que por precio de sangre fuimos comprados, la sangre de Jesús, para que ya no vivamos para nosotros y nuestros deseos egoístas, sino para aquel que murió por nosotros y lo dio todo por nosotros. También había Maná, no el grupo Maná, ¿sí? Una ocasión hice un video con el grupo Maná, porque fui actor en México antes de que Dios me llamara al ministerio. Estaba Carlos Santana también. Corazón Espinado, ¿no? Se llamaba. Yo estaba en ese video. No me veo ahí, pero ahí estaba. Total de que conocí a Carlos Santana y fíjense que le hablé de Cristo. Después supe que conocía al Señor, pero no sé, no he seguido mucho la vida de él. Luego los artistas dicen que sí, nada que ver su testimonio, ¿no? Pero el maná en hebreo significa ¿qué es? Maná significa ¿qué es? Porque cuando tenían hambre y se empezaron a quejar delante de Dios, ¿para qué salimos de Egipto? Ay, Señor, así como los seres humanos, ¿verdad? Ay, Señor, tú eres tan bueno, me bendijiste, luego nos va mal, ya, pues no, ¿dónde está Dios, verdad? Renegamos. Y Dios les mandó comida en el momento preciso y habían guardado una parte de ese maná. Algunos pensaban que era algo que dan unos árboles que se conserva, como el azúcar, por ejemplo. El azúcar sabía que no se echa a perder. ¿Sabe cuánto dura un tarro de miel para echarse a perder? ¿Cuánto cree que dura la miel con la fecha de expiración? 3,000 años. Sí. Entonces, este maná estaba dentro del arca del pacto y era un recordatorio de decir, un día que estuvimos necesitados y nos íbamos a morir de hambre, Dios nos sustentó. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque el día que vuelves a padecer hambre, te acuerdas que ya Dios una vez te liberó y te da confianza y te da esperanza de saber que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que si lo hizo en el pasado lo puede hacer en el futuro porque Él es Señor de todo. Entonces eso significa el maná, un recordatorio de la provisión de Dios. Luego estaban los 10 mandamientos, que la siguiente semana, no te lo pierdas, vamos a hablar del Dios que guía nuestra vida a través de su palabra como una lumbrera para que no cometamos burradas. Vamos a comprender de eso, no se va a llamar así el mensaje, pero los 10 mandamientos son un recordatorio de los estándares de conducta que Dios nos pide. O sea, no es nada más bendiciones, sí, Dios, dame bendiciones, por favor, bendiciones. Y sé santo, vive una vida que agrada a Dios. Ay, eso como que no me da ganas. Yo sigo mejor haciendo las cosas, viviendo mi vida como se da la gana, pero Señor, tú provéeme y bendíceme, por favor. No funciona así, ¿verdad? También dentro de las bendiciones tenemos que recordar que es un pacto con Dios donde Él nos pide obedecerle y serle fiel con todo nuestro corazón. Entonces debemos recordar la salvación de Dios, su provisión y su guía sobre nuestras vidas. Y quiero recordar brevemente unas aplicaciones hoy. En la Biblia se ve que Bezalel se llamaba el muchacho, ahí si buscan un nombre para bebé, se llamaba Bezalel. Mire lo que dice: el Señor escogió ¿a quién? Bezalel, y lo llenó del Espíritu de Dios con sabiduría, inteligencia, conocimiento y apto para todo arte, y puso en su corazón el enseñar también, y en Aholiab, hijo de Ahisamac, y los llenó de sabiduría y creatividad. Esto también nos recuerda, cuando uno piensa en el tabernáculo, que tuvo que haber alguien que lo hiciera. Yo quiero que sepas que cada uno de nosotros tiene un don, un talento, una habilidad,
una experiencia que Dios te ha dado que puede ser usada para el reino de Dios. Hoy tuvimos una junta antes de empezar hablando del Ministerio de Seguridad de nuestra iglesia. Queremos que nuestros niños estén seguros, por eso nos esforzamos que haya un registro. Queremos que ustedes estén seguros en este lugar y necesitamos gente que ayude en ese ministerio también. Y hay ministerios que a veces vimos un video que hablaba que algunos han sido policías o han estado en el ejército y dicen, yo buscaba un lugar donde servir y ahora encontré un lugar donde servir. Y así como estas personas, hay lugares donde servir en nuestra iglesia, pero para servir a Dios necesitamos llenarnos de su presencia, de su espíritu. ¿Cómo se hace eso? Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con borracheras y con vino, sino en vez de llenarse con lo que no deben, su mente o su cuerpo, llénense de la presencia de Dios. Sean llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. ¿Cómo se hace eso? Buscando a Dios en oración, diciéndole no al pecado. Y qué bonito este pasaje, algo que me gustó que dice, que Dios puso en su corazón el enseñar también. O sea, no solamente él sabía hacer el arte del oro, la belleza, para hacer el ornamento del arca, sino que Dios le dijo también, a ver, Darwin, Raúl, vénganse para acá, les voy a enseñar cómo se hace esto para que ustedes también aprendan a hacerlo. Qué bonito, porque así es el ministerio. El ministerio de niños en nuestra iglesia es hermosísimo. Tenemos 35 maestras y siempre hacen falta nuevas maestras. Y a veces como hispanos no somos tan responsables. Por ejemplo, a veces me han dicho que ha habido días que llegan y las maestras no han llegado a su clase y los niños sentados ahí. No siempre ha pasado eso, ha sido la excepción. Pero como hispanos debemos ser responsables en el ministerio que tomamos, porque es un ministerio tan importante. ¿Sabía usted que la mayoría de la gente que conoció a Jesús oyó de Jesús en su niñez? En ese ministerio, por ejemplo, es tan importante eso. Y qué bonito que enseñes a los niños una clase y le digas, a ver, hermana María, véngase para acá a un lado mío. Así se da la clase a los niños. Ahora usted hágalo. Y mi pasión como pastor en esta iglesia, si queremos ser una iglesia que alcance a muchos para Jesucristo, porque hemos crecido por la gracia de Dios. El domingo pasado fuimos 220 personas y no era ninguna ocasión especial. ¿Sabes? Si seguimos creciendo hasta 500, necesitamos reproducir ministerios. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que sepan discipular, enseñarle a un nuevo cristiano cómo orar, cómo leer la Biblia. Hombres y mujeres de Dios que ayuden cuidando el ministerio de los niños y enseñando a los niños la palabra de Dios. Personas que ayuden en el ministerio de jóvenes, que la semana pasada fueron 61 personas, para que ayuden a Marco y le apoyen en el ministerio. Hay tantos lugares donde servir y me encantó este pasaje que dice que no solamente él sabía hacerlo, sino que Dios puso en su corazón el enseñar a otros para hacerlo. A mí me llena de alegría cuando Marco un día predicó aquí, ¿se acuerdan? Para agosto va a volver a predicar Marco. ¿Sabe por qué? Ricardo va a predicar también pronto en nuestra iglesia, ya como de aquí un mes le toca predicar. Y qué bonito, porque eso es lo que yo deseo. ¿Qué si me da un ataque cardíaco? ¿Qué si Dios me llama a su presencia y me muero en un accidente? A todos nos puede pasar. La vida no está comprada, solo Dios conoce sus propósitos soberanos. Pero la pregunta es, si yo me voy en mi ministerio, ¿puedo dejar a alguien que lo haga? Y no estamos todavía ahí, pero creo que ahí tenemos que tirarle. Señor, levanta predicadores, personas en nuestra iglesia que enseñen tu palabra. Personas en los grupos de vida que puedan agarrar una Biblia, analizar un pasaje, hacer preguntas de aplicación y guiar un estudio bíblico y orar todos juntos como hermanos, porque el ministerio es de todos. Dice la Biblia que Dios puso a los pastores para equipar a los santos para la obra del ministerio. Ya me estoy alargando mucho porque se me arruinó mi reloj de cocina y no supe a qué hora era, pero voy a terminar y quiero recordar esto. ¿Qué podemos aprender del tabernáculo? Hay muchas cosas que aprender, pero una de ellas también es que el tabernáculo estaba hecho de oro, ¿verdad que sí? Había oro, piedras preciosas, arte. Era un recordatorio visual que la gente podía ver de la majestad y la gloria de Dios. ¿A qué podemos hacer semejante a Dios? Dice el profeta Isaías, a nada. No podemos hacer una imagen de Dios porque Él es el que creó todas las cosas. Pero quiero que tú estés consciente que la majestad de Dios es impresionante. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera se le han imaginado a la mente o al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Algunas veces has visto una noche estrellada? ¿Sí? Llena de estrellas en el campo.
o las galaxias que logra ver telescopios como el Hubble y nos impresiona ver, o un paisaje precioso donde se ven las montañas, si nuestros ojos y nuestra mente están en una sensación de oh, imagínate la grandeza y la majestad de Dios que hizo las galaxias, el universo, y que siendo quien es, dejó su gloria y vino a morir en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Y que cada vez que tú inclinas tus rodillas, cierras tus ojos y le dices: Señor, aquí vengo a presentarme ante el Dios del universo, indigno como soy, sucio como soy, inmerecedor, Señor, necesito limpieza. Señor, qué increíble que tu majestad es maravillosa y saber que tú me escuchas, que tú me ves y que tú estás aquí en mi recámara. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves de este mensaje, porque para eso era el tabernáculo. Lo que hoy aprendimos es que Dios dio más de 11 capítulos sobre la construcción de muebles para un tabernáculo, no porque Dios quería tener muebles que se construyeran, sino porque Dios quería que su pueblo sepa que Él es un Dios que te creó para que tú busques su presencia, para que no nada más para que te la pases en viendo videos y telenovelas y tu trabajo, sino para que apartes tiempo tú y yo en nuestra vida para clamar a Él, porque Él nos ama, y que no se te olvide que Él es majestuoso, que Él es santo, que Él quiere que tú le busques de corazón, y si vienes sucio, le pidas perdón y le clames a Él. Yo te quiero retar que este día, si no has orado, el día de mañana apartes un tiempo ahorita en tu mente y digas: mañana que me levante, voy a poner el reloj 5 minutos antes para orar, voy a leer un salmo, voy a leer un proverbio y voy a levantarme para orar esta semana 5 minutos antes, cada mañana, para ponerme en las manos de Dios. Y yo te aseguro que tu vida va a ser un olor fragante a Dios, que tu vida va a ser una luz y que tu día te va a ir mucho mejor porque empezaste de la mano de Dios. Vamos a orar y inclinar nuestro rostro.